En este vídeo vamos a aprender a hacer un cojín muy sencillo para tus mascotas. Los materiales que vamos a necesitar son la tela que hayas elegido. En este caso yo voy a usar una loneta estampada. Un cojín para mascotas, puedes utilizar uno que ya venga hecho o encargar en una tienda que te corten a medida un trozo de goma espuma bastante gruesa. La máquina de coser y nuestros útiles habituales de costura. Comenzamos cortando las piezas de tela que vamos a necesitar. Para calcular las medidas de los rectángulos que deberás cortar, puedes guiarte de este esquema que puedes ver en el vídeo. Cortaremos un rectángulo para la parte superior del cojín y dos rectángulos más pequeños para la parte inferior. El lado largo del rectángulo frontal tendrá de largo la medida del largo del cojín más el alto, más 1 centímetro de costura por cada lado, y de ancho será el ancho del cojín más el alto más 1 centímetro por cada lado de costura. Y los rectángulos pequeños, que deberemos cortar dos, tendrán de largo la medida del largo del cojín más el alto más 1 centímetro por cada lado para las costuras, y de ancho la mitad del ancho del cojín más 5 centímetros más 1 centímetro por cada lado para las costuras. Podrás adaptar estas medidas a las medidas de tu cojín. En este caso mi cojín tiene 70 centímetros por 50 centímetros y 8 centímetros de alto. Por lo tanto tendré que cortar un rectángulo de tela de 80 por 60 y dos rectángulos de 80 por 32 centímetros. En primer lugar vamos a hacer un dobladillo en uno de los extremos de cada uno de los rectángulos pequeños. Doblamos de esta manera 1 centímetro hacia adentro y lo trabamos con alfileres. Y vamos a coser a lo largo de esta línea. Ahora colocamos el rectángulo grande con el derecho hacia arriba y los dos rectángulos pequeños con el derecho hacia abajo, encima del rectángulo grande. Deberemos hacer coincidir los extremos superior e inferior de los rectángulos, y en el centro los extremos que tienen el dobladillo se van a superponer un poco. Trabamos todo con alfileres y vamos a coser todo alrededor. Además, daremos una puntada en zigzag por todo el extremo para evitar que se deshilache. Ahora toca hacer las esquinas. Doblamos en forma de triángulo, como puedes ver en la imagen, haciendo coincidir las costuras superior e inferior. Trabamos con un alfiler y ahora vamos a medir con una cinta métrica el punto donde la línea mida el alto de nuestro cojín, es decir, en este caso 8 centímetros. Trazamos una línea perpendicular y vamos a coser por esta línea. Hacemos lo mismo en las 4 esquinas y ya solo nos queda volverlo del derecho e introducir nuestro cojín. La parte de abajo queda así, con esta abertura donde introducimos el cojín, pero si prefieres la puedes cerrar con un velcro.
Y estas son otras ideas de cojines para mascotas que he decorado con pintura para tela. Así es como queda nuestro cojín para mascotas terminado. Parece que a Fiona le ha gustado su cojín. Espero que a ti también te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros vídeos de mi canal donde aprenderás a hacer otros trabajos de manualidades. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.